Hola, ¿qué tal, pueblo de Guatemala y todos aquellos que me están viendo? Que Dios los bendiga grandemente. El día de hoy les traigo un contenido más a mi canal y les estaré hablando un poco de historia de un gobierno militar más. Así es, hoy hablaremos de Shell Eugenio Laugerud García, que para mí también fue un pésimo gobierno. Aunque digan que para el terremoto del 4 de febrero de 1976 supo controlar la situación, era obvio. Tenía que ver qué hacía, ya que era su gobierno o su presidencia. Y su célebre frase que dijo en aquel entonces: Guatemala está herida pero no de muerte. Y yo ahora en lo personal digo que Guatemala fue herida de muerte por todos ellos y sus pésimos gobiernos, desde el comienzo de Indígoras Fuentes, que inicia la guerra, y todos ellos que la alimentaron con asesinatos de indígenas, opositores, civiles y niños. Ojo, excluyo de esto a Enrique Peralta Zurdia, que su gobierno fue pacífico, pero cada quien toma su propia decisión. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. No olviden suscribirse al canal y los que ya lo han hecho les agradezco grandemente. Recuerden darle like al video y también dejar sus comentarios. De esta forma me estarán apoyando para poder seguir subiendo más videos y más contenido. Ahora sí, comenzamos. Bien, el nombre completo de este personaje era Shell Eugenio Laugerud García. Nació el 24 de enero de 1930 en la ciudad de Guatemala. Fue presidente de la República de Guatemala el 1 de julio de 1974 al 1 de julio de 1978. Su periodo presidencial ocurrió durante la guerra civil que azotaba a Guatemala y fue un militar y político guatemalteco. Hablando un poco de los antecedentes de este personaje, pues ingresó a la Escuela Politécnica Militar en el año de 1945 y 4 años después, Shell Eugenio Laugerud García tuvo el cargo de subteniente de infantería. Era hijo de padre noruego y madre guatemalteca. Ocupó importantes cargos, entre los que destacan el haber sido director de la Escuela Politécnica, agregado militar en la Embajada Guatemalteca en Washington, Estados Unidos, y durante el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio fue ascendido a general y nombrado ministro de la Defensa Nacional. En marzo de 1974 participó en las elecciones presidenciales con el Movimiento de Liberación Nacional. Ganó la presidencia luego de disputar una segunda vuelta con el candidato de la Democracia Cristiana Guatemalteca, el general Efraín Ríos Montt, quien impugnó el nombramiento por una supuesta ilegalidad en el proceso electoral. Sin embargo, el Congreso de la República le dio posesión el 1 de julio de 1974. Ya estando como presidente, Laugerud tuvo que afrontar la mayor tragedia natural en la historia de Guatemala, el terremoto del 4 de febrero de 1976. Muchas personas aún lo recuerdan por ser una persona capaz para afrontar una crisis de tal magnitud. Pronunció la célebre frase: Guatemala está herida pero no de muerte, con lo que buscó levantar la moral del pueblo guatemalteco. La zona más afectada por el terremoto cubría alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados, con una población de 2.5 millones de personas. Aproximadamente 258.000 casas fueron destruidas, dejando a cerca de 1.2 millones de personas sin hogar. El 40% de la infraestructura hospitalaria nacional fue destruida, mientras que otros centros de salud también sufrieron daños sustanciales. Además, con el fuerte apoyo de donaciones internacionales y a diferencia de lo ocurrido con el presidente Manuel Estrada Cabrera, tras los terremotos de 1917 y 1918, Laugerud García demostró ser un administrador capaz, recuperando al país en una forma eficiente, solo mientras medio se recuperaba el pueblo de la tragedia, porque de aquí en adelante viene lo peor de ese gobierno. Para el 29 de mayo de 1978, el alcalde de Panzos, Altavera Paz, había citado a los dirigentes campesinos del lugar para responder a las demandas y resistencia del pueblo en cuanto a los desalojos de sus tierras por parte de los finqueros, autoridades locales y militares, a favor de los intereses económicos de la compañía de explotación minera de Izabal, además de la explotación minera de otros minerales por la empresa Transmetal. El destacamento de las Fuerzas Armadas de Guatemala en Panzos perpetró el ametrallamiento de los indígenas manifestantes mayas quechíes
como parte de la política contrainsurgente del gobierno, que utilizaba al ejército para contrarrestar este tipo de protestas, indicándole a los soldados que los campesinos eran insurgentes comunistas. Y no se encuentra un registro en la historia de que este señor haya hecho algo por ello. Fueron asesinados al menos 53 indígenas entre hombres, mujeres y niños, y al menos 47 quedaron heridos, acusados de colaborar con las fuerzas guerrilleras opuestas al gobierno en esa región. Casi todos los cadáveres fueron enterrados en una fosa común con un tractor, en un intento de desaparecerlos. En los días siguientes, varias decenas de cadáveres fueron vistos en distintas poblaciones a lo largo del río Polochic. No cabe duda que este mal gobernante también le hizo daño al pueblo. Aparte de eso, inicia la recuperación del país, que se vio afectada por el terremoto del 4 de febrero de 1976. Su gobierno realizó la construcción de importantes edificios públicos como el Teatro Nacional, que fue terminado durante su gestión presidencial, cosa que no trajo ningún beneficio al país. La ceremonia de transferencia de mando a su sucesor, el general Lucas García, de igual forma, esa ceremonia no le puso fin a la guerra. En aquel tiempo para mí sería una payasada sin importancia. Se realizó el 1 de julio de 1978 y sirvió para inaugurar las instalaciones del Teatro Nacional. Por otro lado, para combatir la guerrilla, Laufrot recurrió a la declaración del estado de sitio. Los efectos del mismo se sintieron en todos los estratos sociales. Por ejemplo, cuando en 1974 el dramaturgo Hugo Carrillo montó la obra El Señor Presidente, basada en la novela de Miguel Ángel Asturias, tuvo que hacerlo bajo el seudónimo Franz Metz, y la policía judicial llegó a preguntar por la dirección de Asturias, que había fallecido meses antes en Madrid, España. Luego de esto ocurre el asesinato de Mario López Larrabe. Esto durante el gobierno de Láujero García. La represión que Arana Osorio había efectuado sobre los sindicatos guatemaltecos se redujo considerablemente y estos empezaron a reorganizarse. En marzo de 1976 se formó el Comité Nacional de Unidad Sindical y uno de los principales asesores de la incipiente entidad fue el licenciado Mario López Larrabe, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala y miembro del Consejo Superior Universitario. En representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y colaborador en la formación de numerosos sindicatos, siempre amparado en la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código de Trabajo, López Larrabe fue asesinado el 8 de junio de 1977, cuando salía de su oficina. Su sepelio fue la primera manifestación masiva de repudio al terror en Guatemala. Finalmente, Chel Eugenio Laujero deja el poder en julio de 1978, demostrando una incapacidad para darle paz a los guatemaltecos y gobernando a favor de la oligarquía, dejando al país aún más destrozado y hundido en la miseria. Rescatemos Guatemala, aún se puede.